En el siguiente video vamos a hablar acerca de las funciones trigonométricas de los ángulos de 15 grados y de 75 grados. Cuando se tienen los ángulos de 15 y de 75 grados en un triángulo rectángulo, entonces las proporcionalidades de sus catetos y de sus hipotenusa vienen a ser la siguiente. Opuesta al ángulo de 15 grados se encontraría la raíz de 6 menos la raíz de 2. Opuesta a este ángulo de 75 grados se tendría raíz de 6 más raíz de 2 y la hipotenusa sería de 4 unidades. Es importante tomar en cuenta que si es que nosotros trazamos una perpendicular a partir de este vértice recto hacia la hipotenusa, es decir, una raya en la cual este ángulo que forma esta línea con esta otra línea que pertenece a la hipotenusa, es decir, si es que esto es un ángulo recto, entonces esta proporción vendría a ser de una unidad. Esto vendría a ser igual a 1 para cada una de estas proporcionalidades, es decir, esta distancia a la hipotenusa general vendría a ser de 1 a 4. Ahora, por ejemplo, si es que nosotros tenemos un triángulo rectángulo de 15 y de 75 grados y nos dicen que su hipotenusa mide 8 unidades, entonces la proporción de las otras distancias vendría a ser la siguiente. Acá podemos ver que 8 viene a ser igual a ¿qué? Viene a ser igual a 4 por 2. Entonces vemos de que la hipotenusa para un triángulo de 15 y 75 es igual a 4. Es decir, acá tenemos este 4, nada más que ha sido multiplicado por 2. Eso quiere decir de que a todo el resto lo multiplicamos por 2 y vamos a tener la distancia de estos dos catetos y de esta otra distancia. Por lo tanto, la distancia del cateto opuesto al ángulo de 75 vendría a ser esto mismo pero multiplicado por 2. Por lo tanto, sería de 2 que multiplica a la raíz de 6 más la raíz de 2. En este caso, este cateto que se encuentra opuesto al ángulo de 15 grados, viendo esta misma proporcionalidad, tendría que ser también multiplicada por 2. Es decir, vendría a ser 2 multiplicado por raíz de 6 menos raíz de 2. Y finalmente, esta distancia de esta perpendicular, que normalmente es 1, también tendría que ser multiplicada por 2. Entonces sería 1 por 2, en este caso ya no valdría 1, sino valdría 2. Así podemos ver que cada cateto o hipotenusa o esta otra distancia que es perpendicular a esta hipotenusa son proporcionales. Para poder hallar las diferentes funciones trigonométricas de estos dos ángulos, vamos a utilizar la mnemotecnia ya conocida de SOHCAHTOA. Acá tenemos SO, K, TOA. Y a estos espacios los rellenamos con la letra H. Ahora vamos a proceder a hallar el seno del ángulo de 15 grados. De acuerdo a esta mnemotecnia, el seno de 15 grados vendría a ser igual a O sobre H. Es decir, el lado opuesto a este ángulo, que en este caso el lado opuesto vendría a ser raíz de 6 menos raíz de 2, y esto es lo que viene en el numerador. Entonces colocamos raíz de 6 menos raíz de 2, y en el denominador colocamos h, es decir, en este caso la h vendría a ser la hipotenusa, entre 4. Por lo tanto, el seno de 15 vendría a ser igual a raíz de 6 menos raíz de 2 dividido entre 4. Ahora, calculando la cosecante de este mismo ángulo, tendríamos lo siguiente. La cosecante sabemos que viene a ser igual a la inversa del seno. Bien, lo podemos colocar como 1 sobre seno, o que es lo mismo la inversa que esto, o usando la mnemotecnia, en vez de colocar O sobre H sería H sobre O. Vamos a utilizar esto. Sería la inversa, es decir, h, la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa viene a ser igual a 4, y O, que en este caso viene a ser el lado opuesto, es decir, vendría a ser igual a raíz de 6 menos raíz de 2.
Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es racionalizar. Normalmente nosotros podríamos dejarlo así: cosecante de 15 es igual a 4 dividido entre raíz de 6 menos raíz de 2. Pero se estila no dejar un radical en el denominador. Por lo tanto, tenemos que racionalizarlo. Ahora, ¿por qué número nosotros tenemos que multiplicar tanto en el numerador como en el denominador para eliminar este radical? Sabemos que si a toda esta fracción lo multiplicamos por 1, esta fracción no varía. Entonces, si es que nosotros lo multiplicamos por un número, este número tendría que ser igual tanto en el numerador como en el denominador, para que toda esta expresión sea igual a la unidad. Esto lo tendríamos que multiplicar en el numerador y en el denominador por raíz de 6 más raíz de 2. Entonces tendríamos en el numerador y en el denominador multiplicado por raíz de 6 más raíz de 2. De esta forma nosotros vemos que esta división vendría a ser igual a la unidad. Es decir, 1 por toda esta expresión viene a ser igual a esta expresión. Es decir, no estamos alterando el valor de esta expresión original. Ahora, resolviendo esto, tendríamos lo siguiente: que la cosecante del ángulo 15 vendría a ser igual, en el numerador tendríamos 4 que multiplica a toda esta expresión, es decir, a raíz de 6 más raíz de 2, y en el denominador tendríamos la multiplicación de estas dos expresiones. Vamos a ver a qué sale igual la multiplicación de estas dos expresiones. Esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla, que vendría a ser raíz de 6 al cuadrado menos por más nos da menos raíz de 2 al cuadrado. O lo podemos hacer de la forma larga. Vamos a ver de la forma larga. Al final nos va a salir la misma expresión. Tenemos, esto sería la multiplicación, cada miembro lo multiplicamos por cada miembro, es decir, sería raíz de 6 por raíz de 6, y esto nos da raíz de 6 al cuadrado. Ahora tenemos raíz de 6 por raíz de 2, tenemos más por más, nos da más, raíz de 6 por raíz de 2 nos daría raíz de 12. Ahora tenemos la menos raíz de 2 por raíz de 6, que nos da menos por más, nos da menos, 2 por 6 sería 12, y tiene su radical. Ahora tenemos menos raíz de 2 por más raíz de 2, menos por más nos da menos, sería raíz de 2 al cuadrado. Vemos que estos dos números se eliminan y finalmente nos quedaría, ¿qué cosa? Nos quedaría raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, que es lo mismo que nos quedó acá. Es decir, cuando tenemos acá un radical, justamente es por eso que lo multiplicamos por estos mismos números, simplemente cambiamos el signo. Como acá es menos, acá le colocamos más, porque sabíamos que lo podíamos resolver de una forma fácil, como lo estamos viendo acá. Esta es la forma larga y esta sería la forma corta. Es así como vamos a resolver el resto de los ejercicios. Finalmente, la cosecante del ángulo 15 vendría a ser igual a ¿qué? 4 que multiplica a la raíz de 6 más la raíz de 2. Entonces acá tenemos raíz de 6 al cuadrado, el radical se elimina con el 2 y nos quedaría 6. Y acá tenemos raíz de 2 al cuadrado, este radical también se elimina con este 2 y nos quedaría 2. Por lo tanto nos quedaría 6 menos 2 en el denominador. 6 menos 2 es igual a 4. Así nos quedaría en el denominador. Y podemos eliminar este 4 que está en el numerador con este 4. Por lo tanto, finalmente nos quedaría que la cosecante del ángulo 15 vendría a ser igual a ¿qué? Raíz de 6 más la raíz de 2. Esta sería la respuesta a este problema. Es decir, tenemos el seno de 15, que es igual a esta expresión, y esta sería la cosecante de 15. Ahora vamos a hallar a qué es igual el coseno de este ángulo. Es decir, esta parte de la mnemotecnia, coseno viene a ser a sobre h. Por lo tanto, el coseno de 15 grados
¿a qué sería igual? En este caso, a viene a ser adyacente, es decir, raíz de 6 más la raíz de 2, y el h viene a ser la hipotenusa. Acá el h viene en el denominador, la hipotenusa viene a ser igual a 4. Entonces colocamos 4 en el denominador. El coseno de 15 vendría a ser igual a toda esta expresión, raíz de 6 más raíz de 2 dividido entre 4. Si deseamos hallar la secante del ángulo 15, ¿a qué sería igual? La secante del ángulo 15 viene a ser igual a la inversa de coseno. Es decir, este 4 lo colocamos arriba y este numerador lo colocamos en la parte de abajo. Así tendríamos raíz de 6 más la raíz de 2. También pudimos haber utilizado la mnemotecnia, donde la secante vendría a ser h sobre a, es decir, h hipotenusa 4 y a adyacente al ángulo 15 que se está hallando, raíz de 6 más raíz de 2. Es lo mismo. De la misma forma como hemos visto anteriormente, queremos eliminar el radical, es decir, queremos que ya no aparezcan raíces en el denominador. Por lo tanto, aplicamos un pequeño artificio y a toda esta expresión la multiplicamos por este denominador, pero con el signo cambiado. En vez de más, colocamos menos. Multiplicamos tanto en el numerador, raíz de 6 menos raíz de 2, y en el denominador colocamos la misma expresión, raíz de 6 menos raíz de 2. Podemos darnos cuenta que como estamos dividiendo un número entre el mismo número, es decir, raíz de 6 menos raíz de 2 entre raíz de 6 menos raíz de 2, esto es igual a la unidad. Por lo tanto, si multiplicamos 1 por toda esta expresión no varía. Entonces, de esta forma solamente estamos aplicando un pequeño artificio. Finalmente, la secante del ángulo 15, ¿a qué sería igual? 4 lo multiplico por toda esta expresión, es decir, sería 4 que multiplica a raíz de 6 menos raíz de 2, y todo esto dividido entre, podemos aplicar la forma larga que ya vimos anteriormente, o la forma corta, que vendría a ser en este caso raíz de 6 al cuadrado menos, más por menos menos, sería raíz de 2 al cuadrado. Entonces tenemos que este raíz con este 2 se eliminan, es decir, esto con esto se va y esto con esto se va, y acá nos quedaría 6 menos 2. ¿Y 6 menos 2 a qué es igual? Acá en el denominador es igual a 4. Es decir, esta expresión se reduciría a lo siguiente: secante de 15 sería igual a 4 que multiplica a la raíz de 6 menos la raíz de 2, y todo esto dividido entre 6 menos 2, que es igual a 4. Entonces eliminamos el 4 del numerador con el 4 del denominador, y finalmente nos queda que la secante del ángulo 15 viene a ser igual a que a raíz de 6 menos la raíz de 2. Esta sería la secante del ángulo 15. Como podemos ver, es sencillo, lo único que necesitamos memorizar es la mnemotecnia y la posición de cada ángulo y de cada valor de cada cateto y de la hipotenusa. Finalmente, del ángulo 15 vamos a hallar su tangente. ¿A qué viene a ser igual la tangente? La tangente del ángulo 15 vendría a ser igual, de acuerdo a la mnemotecnia, a O dividido entre A. En este caso, ¿qué significa O? O significa opuesto y A significa adyacente. Es decir, nos posicionamos en 15, ya que estamos analizando la tangente del ángulo 15, y O, es decir, opuesto a 15, ¿a qué sería? Sería la raíz de 6 menos la raíz de 2, y es justamente lo que colocamos en el numerador, raíz de 6 menos raíz de 2, y en el denominador colocamos ¿qué cosa? Colocamos A, es decir, el adyacente. El adyacente, ¿a qué sería igual? Raíz de 6 más raíz de 2. Entonces colocamos raíz de 6
más la raíz de 2. De la misma forma, nosotros deseamos anular los radicales del denominador. Por lo tanto, aplicamos el pequeño artificio antes mencionado. Multiplicamos en el numerador y en el denominador por esta misma expresión, pero con el signo cambiado, es decir, con el signo menos. Entonces acá sería raíz de 6 menos raíz de 2, y en el denominador vendría a ser raíz de 6 también menos raíz de 2. Esta división nos da igual a la unidad, como dijimos anteriormente. Es un artificio, por lo tanto estamos multiplicando 1 por toda esta expresión, no está variando esta expresión. Por lo tanto es solamente un artificio para eliminar los radicales. Entonces tendríamos que la tangente del ángulo 15 vendría a ser igual a ¿qué? Raíz de 6 menos raíz de 2. Podemos ver que esta expresión es la misma que esta, por lo tanto podemos decir que esto se encuentra elevado al cuadrado, o lo podemos dejar de la misma forma. Entre sería en este caso raíz de 6, como hemos visto anteriormente. Vamos a aplicar la forma corta, raíz de 6 al cuadrado menos la raíz de 2 al cuadrado. Entonces vamos a resolver a qué es igual toda esta expresión, la tangente de 15, y esto a qué sería igual. Esto ya lo conocemos y podemos emplear la forma larga, es decir, raíz de 6 por raíz de 6 más raíz de 6 multiplicado por menos raíz de 2, y de la misma forma este menos raíz de 2 multiplicar por cada uno de estos términos, o la forma tradicional que ya conocemos, que sería la siguiente. En este caso vendría a ser el primer término elevado al cuadrado, es decir, raíz de 6 al cuadrado, menos el doble producto del primero, es decir, el primero vendría a ser raíz de 6, por el segundo, por raíz de 2, más el segundo, en este caso vendría a ser raíz de 2 al cuadrado. En el denominador tendríamos, este se elimina, vendría a ser 6 menos 2, ya que este radical con este 2 se van. De la misma forma acá, 6 menos 2 vendría a ser igual a 4. Resolviendo, vamos a borrar esta primera parte y tendríamos que la tangente del ángulo 15 a qué sería igual. Raíz de 6 al cuadrado vendría a ser igual a 6, se elimina este radical con este 2, menos, en este caso acá que tendríamos, acá tendríamos 2 que multiplica, sería 2 por 6, es decir, raíz de 12. ¿Y esto a qué es igual? Esto sería igual a 2 que multiplica a la raíz de 3 por la raíz de 4. ¿Y esto a qué sería igual? Esto sería igual a 2 por raíz de 3. La raíz de 4 viene a ser igual a 2. Por lo tanto, esto nos queda 2 por 2, sería 4 raíz de 3. Entonces es justamente lo que colocamos. Esta ya sería la parte simplificada, 4 raíz de 3. Entonces menos 4 raíz de 3, que es lo que vale toda esta expresión, más raíz de 2 al cuadrado. Este raíz con este 2 se van, sería más 2. El denominador permanece el mismo, es decir, 4. Y finalmente esto a que es igual. 6 más 2 es igual a 8. Menos 4 raíz de 3. Podemos poner todo entre 4, o también podemos poner cada miembro dividido entre 4, que vendría a ser lo mismo, es decir, 8 entre 4, y toda esta expresión dividida entre 4. Es lo mismo que colocar todo entre 4. Por lo tanto, finalmente, la tangente del ángulo 15 vendría a ser igual a 8 entre 4 es igual a 2, menos 4 entre 4 se eliminan y nos quedaría solamente raíz de 3. Esta sería la respuesta. Vamos a borrar esto. Y la respuesta de la tangente de 15 vendría a ser, esta sería la respuesta. Es decir, la tangente de 15 vendría a ser igual a 2 menos raíz de 3. Esta sería la forma simplificada de lo que sería la tangente del ángulo de 15.
Ahora, si deseamos hallar la cotangente de este mismo ángulo, ¿a qué sería igual la cotangente del ángulo 15? De acuerdo a la mnemotecnia, vendría a ser la inversa, es decir, si la tangente fuese O sobre A, la cotangente vendría a ser igual a A sobre O. En este caso, A del ángulo 15 es adyacente, que vendría a ser igual a raíz de 6 más la raíz de 2, y es justamente lo que colocamos en el numerador. Y en el denominador vendría a ser O, es decir, opuesto. El lado opuesto vendría a ser igual a raíz de 6 menos la raíz de 2. De la misma forma aplicamos el mismo artificio, acá lo multiplicamos por esta misma expresión pero con el signo cambiado, es decir, en el numerador vendría a ser raíz de 6 más raíz de 2 y en el denominador vendría a ser igual la misma expresión, raíz de 6 más raíz de 2. Tenemos la misma expresión, es decir, es como si multiplicáramos por 1, como ya explicamos anteriormente, es un pequeño artificio y esto no varía. Por lo tanto, tendríamos que la cotangente de 15, ¿a qué sería igual? Sería raíz de 6 más raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado, y en el denominador tendríamos esta misma expresión de la siguiente forma: raíz de 6 al cuadrado, acá predomina el signo menos, raíz de 2 al cuadrado. Resolviendo esto tendríamos lo siguiente. Esto podemos hacer de la forma larga o de la siguiente forma. Tendríamos raíz de 6 al cuadrado más el doble producto del primero, es decir, de raíz de 6 por raíz de 2 más el segundo término, es decir, raíz de 2 al cuadrado. Toda esta expresión estaría dividida entre 4, ya que tendríamos, acá sería 6, ya que la raíz se elimina con este 2, menos, acá se quedaría 2, este radical se elimina con este 2, 6 menos 2 sería igual a 4. Ahora, si resolvemos esta parte, esta expresión, ¿a qué sería igual esta expresión? Esta expresión sería lo mismo que decir 2 que multiplica, sería raíz de 6 por raíz de 2, sería raíz de 12. Y esto a su vez sería lo mismo que decir 2 por raíz de 3 por raíz de 4, ya que 3 por 4 sería 12. Y esto es lo mismo que decir 2 por raíz de 3 por 2. Raíz de 4 viene a ser igual a 2. Por lo tanto, 2 por 2 sería 4 raíz de 3. Esta sería la simplificación de toda esta expresión. Por lo tanto, finalmente podemos decir que la cotangente del ángulo de 15 vendría a ser igual a que raíz de 6 al cuadrado, este radical con este 2 se van, quedaría 6, más toda esta expresión hemos visto que quedaría igual a 4 raíz de 3, más raíz de 2 al cuadrado, este radical con este 2 se van, quedaría 2. Y todo es dividido entre 4. Vamos a borrar esta parte de la pantalla para tener más espacio y nos quedaría lo siguiente, que la cotangente de 15 finalmente sería igual a ¿qué? Acá sería 6 más 2 serían 8 más 4 raíz de 3, y este 4 lo podemos poner como un 4 general como está acá, o 4 en forma independiente, que es lo mismo. Por lo tanto, la cotangente del ángulo 15 vendría a ser igual a que 8 entre 4 es 2, más 4 entre 4 se eliminan, nos quedaría raíz de 3. Cotangente de 15 sería 2 más raíz de 3. Esta sería la respuesta. Ahora vamos a hallar las funciones trigonométricas del ángulo de 75 grados. Vamos a empezar con el seno de 75 grados. Entonces, de acuerdo a la mnemotecnia de SOHCAHTOA, tenemos que el seno viene a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa, o sobre h. Nos posicionamos acá en 75, el lado opuesto, podemos ver fácilmente que es raíz de 6 más raíz de 2. Es lo que colocamos en el numerador, raíz de 6 más la raíz de 2. Y en el denominador colocamos h, es decir, la hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo vendría a ser igual a 4.
Esto vendría a ser el seno de 75 grados. Ahora vamos a proceder a hallar la cosecante de este mismo ángulo. Entonces la cosecante del ángulo de 75 grados, si deseamos utilizar la mnemotecnia, vendría a ser la inversa. En vez de O sobre H, que es el seno, vendría a ser H sobre O. H viene a ser la hipotenusa, es decir 4, la hipotenusa. Y en el denominador vendría a ser O, es decir el lado opuesto a 75, raíz de 6 más raíz de 2. Y es justamente lo que colocamos acá, raíz de 6 más la raíz de 2. Como hemos visto en los casos anteriores, normalmente no queremos radicales en el denominador y aplicamos este pequeño artificio. Lo multiplicamos por raíz de 6 menos raíz de 2 y lo dividimos entre raíz de 6 menos raíz de 2. De esta forma tendríamos lo siguiente, que la cosecante del ángulo de 75 grados vendría a ser igual a ¿qué? A 4 que multiplica a raíz de 6 menos raíz de 2. Estamos realizando esta operación entre numeradores y en el denominador tendríamos raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Ya explicamos esto anteriormente, podemos utilizar la forma larga o esta forma corta, como ya lo hemos explicado anteriormente. De esta forma, acá sería igual raíz de 6 al cuadrado, esto vendría a ser igual a 6, ya que el radical con el 2 se eliminan, y esto que vendría a ser igual, sería igual a 2. Por lo tanto, tendríamos 6 menos 2, que sería igual a 4, y este 4 que se encontraría en el denominador se anularía con este 4 del numerador. Por lo tanto, nos quedaría finalmente que la cosecante del ángulo de 75 grados vendría a ser igual a raíz de 6 menos la raíz de 2, ya que este 4 del numerador se elimina con este 4 del denominador. 6 menos 2 es 4. Cosecante de 75 sería igual a raíz de 6 menos raíz de 2. Ahora vamos a hallar el coseno del ángulo de 75 grados. Acá sería igual el coseno del ángulo de 75 grados. De acuerdo a la mnemotecnia, vemos que C, es decir coseno, sería igual a sobre H. Nos posicionamos en el ángulo de 75, donde A viene a ser el adyacente, es decir el lado adyacente, y es lo que colocamos acá, sería raíz de 6 menos raíz de 2, y en el denominador vendría a ser H, es decir la hipotenusa, que es igual a 4. Por lo tanto, el coseno de 75 grados vendría a ser igual a raíz de 6 menos raíz de 2 dividido entre 4. Ahora, para hallar la secante de este mismo ángulo, ¿a qué sería igual? La secante del ángulo de 75 grados vendría a ser igual a la inversa del coseno. Podemos utilizar esta misma mnemotecnia, pero ya no sería A sobre H, sino sería H sobre A, donde H es hipotenusa, en este caso vendría a ser igual a 4, y A, como ya hemos visto, es el adyacente a este ángulo, que vendría a ser raíz de 6 menos la raíz de 2. De esta misma forma, no queremos un radical en el denominador y aplicamos el mismo artificio anteriormente explicado. Lo multiplicamos y lo dividimos entre esta misma expresión, pero con el signo cambiado, es decir, raíz de 6 más raíz de 2 entre raíz de 6 más raíz de 2. De esta forma no alteramos a esta expresión, ya que este número entre este mismo número viene a ser igual a la unidad. Ahora, continuando con el desarrollo de la secante del ángulo de 75 grados, tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos 4 que multiplica a esta expresión, es decir, 4 que multiplica la raíz de 6 más la raíz de 2, y en el denominador tendríamos raíz de 6 al cuadrado menos la raíz de 2 al cuadrado. De esta forma, quitando los radicales, este radical se elimina con este 2 y acá nos quedaría 6 menos, este radical se elimina con este 2, 6 menos 2, lo cual en el denominador nos quedaría igual a 4. Por lo tanto, numerador 4 y denominador 4 se simplifican y finalmente nos quedaría que la secante del ángulo de 75 grados vendría a ser igual a ¿qué? Sería igual a esta expresión, raíz de 6 más la raíz de 2.
esto sería igual la secante del ángulo de 75 grados. Ahora vamos a hallar a qué es igual la tangente del ángulo de 75 grados. De acuerdo a esta mnemotecnia, tenemos que tangente es igual a O sobre A, es decir, opuesto, nos posicionamos en este ángulo. O significa opuesto, sería raíz de 6 más la raíz de 2, y A viene a ser adyacente, es decir, adyacente a este ángulo, que vendría a ser igual a raíz de 6 menos la raíz de 2. No queremos radical en el denominador y aplicamos el mismo artificio. Multiplicamos y dividimos por esta misma expresión, pero con el signo cambiado. Es decir, por raíz de 6 más raíz de 2 dividido entre raíz de 6 más raíz de 2. De esta forma tendríamos que la tangente del ángulo de 75 grados a que sería igual. Acá en el numerador hay que fijarnos que estas dos expresiones son idénticas, por lo tanto esto lo podemos expresar de la siguiente forma: raíz de 6 más raíz de 2 y todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, en el numerador tendríamos lo siguiente. De acuerdo a esto, sería el cuadrado del primero, es decir, raíz de 6 al cuadrado, más el doble producto del primero, es decir, el primero viene a ser raíz de 6 por el segundo, que viene a ser igual a raíz de 2, más el segundo al cuadrado, es decir, raíz de 2 al cuadrado. En el denominador nos quedaría lo siguiente: raíz de 6 al cuadrado menos la raíz de 2 al cuadrado. Justamente de esta forma podemos eliminar el tema de los radicales. Ahora, esta pequeña expresión, ¿cómo la podemos resolver antes de continuar? Vamos a resolverla en esta parte. Sería 2 que multiplica a 6 por 2 viene a ser igual a 12. Entonces tenemos raíz de 12. Esto a su vez, ¿a qué es igual? Sería 2 que multiplica la raíz de 3 por la raíz de 4. 3 por 4 viene a ser igual a 12. Esto a su vez viene a ser igual a 2 por raíz de 3 por 2. Raíz de 4 viene a ser igual a 2. Y finalmente esto viene a ser igual a 4 raíz de 3. Tenemos 4 raíz de 3. 2 por 2 viene a ser igual a 4. Por lo tanto, finalmente tenemos lo siguiente. Ahora, resolviendo esto. Raíz de 6 al cuadrado, este radical con este 2 se van, nos queda 6. Más, acá vendría a ser 4 raíz de 3, como ya lo hemos visto. Más, este 2 se elimina con este radical y nos queda 2. En todo el denominador nos quedaría 6 menos 2. Ya que este radical se va con este 2 y este radical se va con este 2, nos quedaría 6 menos 2. Finalmente, tenemos que la tangente del ángulo de 75 grados, ¿a qué sería igual? 6 más 2 tenemos que es 8, más 4 raíz de 3. Este 6 menos 2 nos queda 4 en el denominador. Este 4 lo vamos a repartir para cada uno de estos números. Entre 4 y entre 4. Finalmente, la tangente del ángulo de 75 grados vendría a ser igual, 8 entre 4 nos queda 2, más 4 entre 4 es 1, por lo tanto sería 1 por raíz de 3, raíz de 3. La tangente del ángulo de 75 grados vendría a ser igual a 2 más la raíz de 3. Esta sería la respuesta de la tangente del ángulo de 75 grados. Finalmente, la cotangente del ángulo de 75 grados, ¿a qué sería igual? Vendría a ser igual a la inversa de la tangente, es decir, la tangente es O sobre A, la cotangente vendría a ser igual a A sobre O. Nos posicionamos en 75, A viene a ser adyacente, por lo tanto en el numerador vendría a ser igual a raíz de 6 menos la raíz de 2, y en el denominador vendría a ser el opuesto, es decir, el opuesto viene a ser raíz de 6 más raíz de 2. Utilizamos el mismo artificio, multiplicamos y dividimos por esta misma expresión
con la única diferencia es que el signo está cambiado. Acá en el denominador también colocamos raíz de 6 menos raíz de 2. Esta expresión en el numerador, ¿a qué sería igual? En el numerador vendría a ser raíz de 6 menos raíz de 2 al cuadrado en el numerador. Entonces vamos a resolver esto que se encuentra en el numerador. La multiplicación de estas dos expresiones vendría a ser igual a esta expresión. Vendría a ser igual al cuadrado del primero, es decir, raíz de 6 al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, el segundo viene a ser esta otra expresión, raíz de 2, más la segunda expresión, que sería raíz de 2 al cuadrado. Todo esto quedaría dividido entre ¿qué? Este artificio se ha hecho justamente para tener que en el denominador vendría a ser igual a raíz de 6 al cuadrado menos la raíz de 2 al cuadrado. Ahora, esta pequeña expresión vamos a resolverla en forma independiente. ¿A qué es igual? Esto vendría a ser igual a 2 que multiplica a raíz de 12. 6 por 2 viene a ser igual a 12. Podemos expresarlo como 2 que multiplica la raíz de 3 por la raíz de 4. 3 por 4 es 12. Y esto a su vez sería 2 raíz de 3 por raíz de 4 viene a ser igual a 2. Por lo tanto, 2 por 2 vendría a ser igual a 4 raíz de 3. Entonces esta expresión vendría a ser 4 raíz de 3. Entonces la cotangente del ángulo de 75 grados vendría a ser igual raíz de 6 al cuadrado. Este radical se elimina con este 2, nos queda 6. Toda esta expresión hemos visto que vendría a ser igual a 4 raíz de 3, permanece el mismo signo, más este radical se elimina con este 2, nos quedaría 2. Finalmente en el denominador, este radical se elimina con este 2, nos queda 6 menos 2. También radical con este 2, exponente 2 se eliminan y nos queda esta expresión. Finalmente la cotangente del ángulo de 75 grados vendría a ser igual a que 6 más 2 viene a ser igual a 8, menos 4 raíz de 3. 6 menos 2 es 4. Vamos a ponerlo en forma individual entre cada uno de estos términos. Por lo tanto, la cotangente de 75 grados nos quedaría que sería igual a que 8 entre 4 viene a ser igual a 2, menos 4 entre 4 es 1, nos quedaría acá raíz de 3. Esta vendría a ser la respuesta.